Colegas, ahora hablemos de la eficiencia del muestreo vista desde el punto de vista de desde los tamaños de muestra. Recuerden que como tenemos dos tamaños de muestra básicamente, uno para la fase principal y la fase auxiliar, nos interesaría saber cuál es la proporción, básicamente esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la proporción que nosotros necesitaríamos para de un tipo de sitios respecto al otro tipo de sitios? ¿Sí? En este caso, necesitamos establecer un costo para cada uno de ellos, ¿verdad? Este es el costo de mi fase principal, es el costo de mi fase auxiliar. De manera inicial los voy a poner iguales, colegas, porque quiero que veamos cómo el costo afecta nuestras proporciones, ¿sí? Y necesitamos hacer el cálculo de las siguientes variables, A y D. Quiero que vean que la correlación va a jugar un papel bien importante, ¿sí? En la proporción de nuestro tamaño de muestra, ¿sí? Para el cálculo de A, simplemente necesitamos nuestra varianza esta que tenemos aquí, ¿verdad? Y va a estar compensada por la correlación. Menos nuestra ρ al cuadrado. Voy a ponerlos estos absolutos porque los voy a usar también abajo, ¿verdad? Lo que quiero es simplemente poder copiar esto. Y para definir D, simplemente le voy a quitar el 1. Ahí está. Colegas, ahora veamos cómo salen los cálculos. Necesitamos determinar una L, ¿verdad? Necesitamos determinar una L, es decir, un ancho deseable. Yo voy a definir una L del 10%, ¿verdad? ¿Sí? Entonces voy a agarrar lo voy a multiplicar por 0.1. Y yo digo que ese es el ancho deseable que yo quiero sobre mi media. Este lo podemos cambiar ahorita, en cualquier momento, pero veamos qué sucede con nuestros tamaños de muestra. ¿Cuál es entonces el tamaño de la fase extensiva? ¿Verdad? Calculemos el tamaño de la fase intensiva. Saquemos entonces la raíz cuadrada, ¿verdad? De A por D por el costo de la fase auxiliar entre el costo de la fase principal. Ahorita es un caso trivial este. Asumo que ambos cuestan lo mismo, ¿sí? Cosa que no es tan difícil de asumir pensando que de lo más caro que hay en el inventario es el traslado, ¿verdad? ¿Sí? Más A, y todo esto dividido ahora entre esta elevada al cuadrado, ¿sí? Y dividida entre 4, colegas. Voy a usar mi intervalo de confianza al 95%, ¿verdad? Es el valor de t al cuadrado. Fíjense, realmente necesitamos, para una precisión cercana al 10%, apenas 30 individuos de la fase principal. Pero ¿cuántos son entonces para mi fase auxiliar? ¿Verdad? Bajo ese mismo criterio. Nuevamente, ¿verdad? Utilizo esto, ¿verdad? De hecho, este es lo mismo, ¿verdad? Lo más que ahora este costo va aquí y este costo va abajo, ¿verdad? Cierro todo. Sumo D. Todo entre paréntesis. Y esto lo voy a dividir entre 4, ¿verdad? Fíjense, entonces esto nos dice que nuestra proporción de uno respecto al otro, y lo voy a poner de esta manera, colegas, este sobre este, ¿verdad? Básicamente me dice que por cada sitio de manera extensiva, tengo que poner aproximadamente 7 sitios de manera intensiva, ¿verdad? Y eso en parte es resultado de la correlación
que tenemos y de la precisión que nosotros le pusimos acá. Y de este supuesto, colegas, que los costos son iguales. Hagamos ahora el siguiente ejercicio. ¿Qué pasaría si el costo para esta precisión dada es la mitad del trabajo en cada uno de los sitios, ¿verdad? Lo voy a poner también al revés. Ahorita vamos a ver que es lo mismo, ¿verdad? Fíjense. Cuando el costo, aquí obviamente porque lo está redondeando, colegas, lo ve así, voy a ponerlo completo, ¿verdad? Yo necesito poner un sitio extensivo por cada 10 sitios intensivos, ¿verdad? Con esta correlación que nosotros tenemos. Quiero que vean que hubiera sido igual si hubiera puesto aquí 2 y aquí 1, ¿verdad? Entonces, por eso los costos relativos son importantes, ¿sí? Colegas, quiero que vean que esto es bien interesante, ¿verdad? Realmente no necesitan matarse poniendo muchos sitios, siempre y cuando ustedes puedan depender de una fase auxiliar que es relativamente barata, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo cambiara un poco la precisión? Aquí la tengo al 10%. ¿Qué pasa si lo hubiera puesto al 5%? Debería dar resultados muy parecidos a los que tenemos, ¿verdad, colegas? Y quiero que vean que ahí está, ¿verdad? Quiero que vean que la proporción esta no cambia, colegas. Esto es bien interesante. Quiere decir que está mucho más afectada la proporción por la correlación y por la variabilidad que por otra cosa, ¿verdad? Pero ese tamaño ahora, si yo quisiera una precisión del 5%. Quiero que vean que es muy parecido básicamente a lo que tenemos, ¿verdad? No es que aquí le da un poco más de peso a la fase extensiva, ¿sí? Colegas, hablemos rápido de la eficiencia del muestreo sobre el costo, colegas. Para eso recurrimos a esta formulita, ¿verdad? La voy a reducir para que no se vea tan grande, ¿verdad? Ahí está, ¿sí? Y vamos a trabajar con el lado derecho, ¿verdad? Este es el que nos va a establecer básicamente el criterio. Quiero que vean que depende fuertemente de la correlación, ¿verdad? Uno menos la raíz de 1 menos nuevamente cuadrado y luego todo al cuadrado. Perfecto. Fíjese, de entrada este valor, ¿qué significa? Que para que mi muestreo sea eficiente, al menos la proporción entre el costo de mi unidad primaria, digo de mi unidad primaria, de mi muestreo extensivo sobre el muestreo intensivo, tiene que ser al menos 1.33 veces, ¿verdad? Mientras mayor sea esto, es más eficiente el muestreo. En este caso, colegas, que supusimos una proporción de 2 a 1, ¿verdad? ¿Sí? En este caso que pusimos una proporción de 2 a 1, ¿verdad? Pues el resultado de este lado es 2, ¿sí? Sin embargo, cuando nosotros teníamos, ¿verdad? Voy a poner la fórmula, ¿verdad? Cuando nosotros teníamos esto, si nosotros tuviéramos el muestreo de 1 a 1, básicamente la sugerencia es, caray, pues usa tu muestreo simple al azar, ¿verdad? Si tu costo es igual, ¿verdad? Está fuertemente influida esta medida de eficiencia por los costos, ¿verdad? En todo caso, a medida que aumenta la correlación, ¿verdad? Su costo, ¿verdad? Su costo de la unidad tiene que reducirse considerablemente. Fíjense, por ejemplo, si este fuera la mitad, como lo teníamos, ¿verdad? Aquí ya el muestreo es eficiente, ya es recomendable, ¿verdad? Todo eso se tiene que ver cuando se vea este tipo de situaciones, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos hablando de muestreo en 2 fases. Insistiría, siempre tiene que ser más barata, más rápida, inclusive ni siquiera tiene que ser más barata, puede ser más rápida, ¿verdad? Por el costo por sitio es el mismo, pero la cantidad de sitios que ponen es mayor y más rápido. Eso también implica un ahorro en tiempo. Por eso es adecuado que manejen bien los costos relativos.